Hola, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a Escritura Sagrada, un espacio donde compartimos las enseñanzas y sabiduría de la Biblia, así como oraciones y versículos para fortalecer nuestra fe cada día. Hoy, vamos a sumergirnos en una de las creencias que Dios nos ha dejado sobre los cerditos. Que el Señor nos guíe en este tiempo juntos. ¿Por qué los demonios pidieron a Jesús los cerdos? El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás resultó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, como se narra en Mateo, capítulo 4, versículos 1 a 11. Continúa invadiendo y dominando dos de los principales bastiones de Satanás, el dominio del mundo espiritual al ejercer autoridad sobre los demonios en Mateo, capítulo 8, versículos 28 a 34, y el dominio sobre la enfermedad al curar a un paralítico en Mateo, capítulo 9, versículos 1 a 8. Después de que la tormenta se calmara milagrosamente, Jesús y sus discípulos continuaron su viaje a través del mar de Galilea. El siguiente incidente se centra exclusivamente en Jesús, sin mencionar a los discípulos, según se relata en Mateo capítulo 8, versículos 28 a 34. Al llegar a la otra orilla, en la región de los Gerasenos, Jesús se encontró con dos hombres poseídos por demonios que salían de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Gritaban, ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos? Antes de la hora señalada, a lo lejos había una gran piara de cerdos pastando. Los demonios suplicaron a Jesús, si nos echas, envíanos a la piara de cerdos. Él les dijo, id. Salieron y entraron en los cerdos, y toda la piara se precipitó por la empinada orilla al lago y murió en el agua. Los que cuidaban de los cerdos salieron corriendo, fueron al pueblo y contaron todo lo sucedido, incluso lo que les había ocurrido a los endemoniados. Entonces todo el pueblo salió al encuentro de Jesús y, al verle, le rogaron que abandonara su región. Mateo dirige aún más nuestra atención hacia Jesús al responder a la pregunta exasperada, ¿qué clase de hombre es este? El grupo llega a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Jesús se encuentra ahora en la Decápolis, territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, animal considerado impuro por los judíos. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, le salen al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, como se relata en Marcos 5, versículos del 1 al 20 y Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39. En Marcos 5, llegaron al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos, y un hombre poseído por un espíritu inmundo sale al encuentro de Jesús saliendo de los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros, y nadie podía retenerlo, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces había estado encadenado de pies y manos. Pero él rompió las cadenas y los grilletes de sus pies. Nadie era lo bastante fuerte para dominarlo. Noche y día, entre las tumbas y en las colinas, gritaba y se cortaba con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y cayó de rodillas. Delante de él gritó a voz en cuello, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En nombre de Dios, no me tortures. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu impuro. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y suplicó una y otra vez a Jesús que no los echara de allí. Una gran piara de cerdos se alimentaba en la ladera cercana. Los demonios suplicaron a Jesús, envíanos entre los cerdos, permítenos entrar en ellos. Él les dio permiso y los espíritus impuros salieron y entraron en los cerdos. La piara, unos 2000 cerdos, se precipitó por la empinada orilla al lago y se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron corriendo y lo contaron en el pueblo y en el campo. Y la gente salió a ver qué había pasado. Cuando llegaron a Jesús, vieron al hombre que había sido poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto contaron a la gente lo que le había sucedido al endemoniado y hablaron también de los cerdos. Entonces la gente empezó a suplicar a Jesús que saliera de su región. Cuando Jesús subía a la barca, el endemoniado le rogó que se fuera con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, con los tuyos, y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti.
Entonces el hombre se fue y empezó a contar en la Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente quedó asombrada. Grandes multitudes de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región del otro lado del Jordán siguieron a Jesús. La situación era peligrosa, porque los dos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Eran conocidos y temidos por el público en general. Los demonios, al igual que Satanás, reconocieron rápidamente la condición de Jesús como Hijo de Dios, tal como se narra en Mateo 4. Este es un título que los discípulos usarán eventualmente cuando desarrollen una mejor comprensión de su singularidad como aquel a quien el Padre reveló ser su Hijo amado. Pero viniendo de los demonios, el uso del título anuncia su reconocimiento de que otra fortaleza de Satanás, el mundo espiritual, está siendo invadida y dominada. Los demonios contrastan con los discípulos del versículo 27, pues saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de entenderlo, siguen siendo demonios. Conocer a Jesús pero odiarlo es demoníaco. La pregunta que los demonios hacen a Jesús puede ser a la vez dura y amable, según el contexto. En Marcos 1, versículo 24, se presenta de forma odiosa y temerosa. El título Hijo de Dios debe entenderse probablemente en su sentido más rico. Los demonios reconocían a Jesús no solo por su poder, sino también por su persona. Era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente como en Judas 6. Al formular la pregunta, reconocen que Jesús es quien cumplirá esta tarea judicial en el momento señalado, confirmando así el pleno significado de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús limite su actividad antes del tiempo señalado indica que la expulsión de los demonios por Jesús era una señal de que el reino se acercaba. Estos demonios parecen ser muy conscientes de que existe un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios?, gritan. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Esto prefigura la llegada del reino, así como la invasión y conquista de las fortalezas de Satanás. A pesar de que la hora del juicio final aguarda el regreso de Jesús en gloria, como en Mateo 4 versículo 17, los demonios ruegan a Jesús que acepte su propuesta, lo que éste hace. Tras recibir el permiso de Jesús, los demonios abandonan a los hombres y entran en la piara de cerdos. Cuando los demonios entran en la piara, los cerdos enloquecen y se precipitan por un acantilado al mar de Galilea. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar el castigo eterno condujo a la destrucción de sus huestes terrenales. Jesús no tenía ninguna razón para no aceptar su propuesta, ya que servía a sus propósitos. En primer lugar, liberó a los hombres de los demonios. En segundo lugar, los cerdos eran criaturas impuras según la tradición judía, por lo que eran un emblema apropiado y un refugio seguro para los demonios. Tercero, aceptar su propuesta no alteraba el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta porque los demonios estaban haciendo el trabajo de Jesús por él. Más importante aún, Jesús no estaba pecando al aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús cedía a las demandas de Satanás, sería llevado a la desobediencia. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a sus demandas. Esta es la principal distinción entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús a pecar. Mientras que las demandas de Satanás a Jesús tenían la intención de llevarlo a pecar. Los demonios suplicaban ser enviados a una piara de cerdo cercana, lo que no sería una idea desagradable para los judíos, que consideraban a los cerdos y a los demonios del mismo orden. Jesús advirtió a sus discípulos que no echaran perlas a los cerdos, como en Mateo 7 versículo 6. Según Pedro, los falsos maestros son personas que volverán a su naturaleza pagana. Sin embargo, como la orilla oriental del mar de Galilea es una zona gentil, no se trataba de una piara salvaje, sino de cerdos criados para el mercado. Sus dueños se sentirían desolados si perdieran esta enorme piara, que Marcos calcula en unos 2000. Como en Marcos 5 versículo 13, la petición del demonio de entrar en los cerdos tiene además un propósito mortal.
Se sabe que los demonios infligen daño y agonía a la creación de Dios y hacen todo lo posible por alimentar la hostilidad contra Jesús y su invasión de la fortaleza de Satanás. Como en Mateo 17, versículos 14 a 20, la destrucción de los cerdos lleva a los gentiles de la región a pedir a Jesús que se marche, como en Mateo 8 versículo 34. Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de sus valores, pues uno esperaría que se alegraran de una victoria sobre los demonios de Satanás. Sin embargo, como ha afirmado un comentarista a lo largo de los siglos, el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere a los cerdos. Jesús no destruye a los demonios. Por el contrario, permite que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo se corrija. Mateo no menciona el resultado del exorcismo, pero Marcos y Lucas señalan que el endemoniado de Gerasenes suplicó unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús le ordena que se vaya a casa y cuente a su familia y amigos lo mucho que Dios ha hecho por él. Como en Lucas 8, versículos 38 a 39 y Marcos 5, versículos 18 a 19. Al ver a los discípulos con Jesús, el antiguo endemoniado desea ser como ellos, pero Jesús lo envía de vuelta a su pueblo natal para que dé testimonio. En cierto sentido, los 12 serían pescadores de hombres, pero entre su propio pueblo. Ese gentil ahora seguidor de Jesús sería un pescador de hombres. Sin embargo, a la luz de los versículos 33 y 34, la pérdida de la piara se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de la gente de la zona. Prefieren los cerdos a las personas y los cerdos al Salvador. Como en Mateo 8, versículo 34. Este versículo revela el carácter pecaminoso de la humanidad. Jesús acaba de expulsar los demonios de 2 hombres y envió los espíritus malignos a una piara de cerdos que se precipitaron hacia un acantilado y al mar donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron lo sucedido a los habitantes de la ciudad cercana, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era su principal problema? Era la posible caída económica y la pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Cuando vieron que Jesús se acercaba a la ciudad, le pidieron que se marchara. Por desgracia, nosotros cometemos el mismo error. Nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado y no queremos pensar en que Dios nos lo quite, especialmente si eso significa perder los placeres percibidos o los ingresos. Pero aferrarnos al pecado es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. El final de esta historia es significativo en su totalidad. Muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se limita a los judíos, sino que prefigura la misión a los gentiles. También muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En ese sentido, confirma que los opositores en Mateo no son elegidos en función de su raza, sino según su respuesta a Jesús. Reflexionar sobre nuestra propensión al pecado y la resistencia a permitir que Dios lo elimine, sobre todo si implica la pérdida de placeres o ingresos, está profundamente arraigado en las Escrituras. La Biblia aborda a menudo el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, Jesús habla de la imposibilidad de servir a 2 señores, subrayando que no podemos servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esta enseñanza subraya la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. La historia de los Gadarenos, cuyos habitantes prefieren su economía basada en el cerdo a Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras, en el que la gente suele elegir los intereses mundanos a lo que es espiritualmente correcto. En Romanos 12, 1 y 2, Pablo insta a los cristianos a no conformarse al modelo de este mundo, sino a transformarse mediante la renovación de su mente para que puedan discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe. La extensión del ministerio de Jesús a los gentiles es un tema central del Nuevo Testamento. En Efesios 2, versículos 11 a 18, se habla de cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles, creando en sí mismo un nuevo pueblo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Refuerza la idea de que la oposición a Jesús y a su mensaje no se basa en el origen étnico o cultural, sino en la disposición del corazón para responder a él. La narración de Mateo también pone de relieve que la oposición a Jesús trasciende las barreras raciales y culturales.
En los Hechos de los Apóstoles, vemos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, llegando a diversas culturas y pueblos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una misión que le lleva a comprender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo, pues llama a todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y volverse a Dios. Por tanto, el episodio de los Gadarenos y las lecciones posteriores ponen de relieve un principio clave: la salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la reticencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. En conclusión, nuestra pregunta del día es: ¿cuándo sentiste la presencia de Dios por primera vez? Comenta abajo y suscríbete al canal. Siéntete libre de ver otros videos en el canal. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video con una oración matutina para empezar bien el día.